Buenas tardes, ¿qué tal? Me propongo compartir con ustedes una reflexión acerca de qué estamos entendiendo por algoritmos, por modelos, por software y cómo hacemos para manejar y juzgar desde una perspectiva ética y comercial el manejo que hacemos de estas cosas. Muy bien, ¿qué me propongo? Ver primero qué son los algoritmos, después ver qué tienen que ver con el software. Vamos a hablar de dónde entran los conjuntos de datos, o en inglés datasets. Y finalmente vamos a hablar de cómo entre los algoritmos encarnados en software y los datos generamos modelos. Y vamos a después discutir para qué usamos esos modelos y qué tipo de impacto pueden tener en nuestra vida real. Muy bien. Lo primero, tranquilidad. Los algoritmos son viejos conocidos, no solo mío, también de ustedes. Quizás recuerden que había una forma de dividir con lápiz y papel, donde uno escribía el dividendo, escribía el divisor, e iba haciendo cuentitas hasta que encontraba el cociente y el resto. Eso es un algoritmo. También quizás se acuerden cómo sumaban fracciones con distinto denominador. Eso también es un algoritmo. O cómo dividían fracciones. Eso también es un algoritmo. Ajá. Entonces los algoritmos son muy viejos. Sí, sí, son más viejos que la venganza. Bueno, entonces, tenemos que entender que los algoritmos no tienen nada que ver con la informática en el sentido que existen de mucho antes, ¿sí? ¿Y qué serían? Bueno, en este contexto parece que la mejor descripción es decir que un algoritmo es una secuencia de pasos para realizar un cálculo, para obtener alguna forma de resultado. Y tenemos que tener claro que así como pasa con las obras musicales, ustedes escuchan, bueno, pueden escuchar la versión de uno, la versión del otro, y hasta pueden tener distintas adaptaciones y arreglos. Pero comparten un autor y tienen una suerte de núcleo fijo. Las mejores interpretaciones podrán ser mejores o peores, y sin embargo, siguen siendo la misma obra musical. Bueno, esto nos va a pasar con los algoritmos. Y nos vamos a encontrar muchos algoritmos con nombre, o sea, que llevan el nombre en honor de su autor. Muy bien, no tenemos que confundir entonces al algoritmo con la automatización del algoritmo. ¿Por qué? Porque seríamos como confundir a una obra musical con una grabación concreta de esa obra musical. La grabación es un particular, con un intérprete, con unos arreglos, con una orquesta, y la obra es una cosa ideal escrita en una partitura. Ah, notable cosa. Bien, en eso los algoritmos también son como la música. Bueno, ¿y qué viene siendo el software? ¿Sí? Bueno, lo pensamos como un conjunto de instrucciones que van a poder ser leídas y ejecutadas por una computadora. Tenemos que tener muy presente que las computadoras pueden leer cosas muy sencillas y ejecutar solo funciones muy básicas. Las computadoras son terriblemente rápidas, pero limitadas en cuanto a que entienden ceros y unos y pueden hacer ceros y unos. Ah, bueno, entonces esos distintos conjuntos de instrucciones servirán para realizar unas pocas tareas que podamos enseñarles. De hecho, vamos a poder agarrar un algoritmo y convertirlo en instrucciones para que la computadora calcule, y con eso la computadora va a tener un programa, software, que va a poder ejecutar mi algoritmo, pero será una interpretación de ese algoritmo. Acá les traigo un ejemplo de cómo sería un programa, está escrito en Python, ¿sí? Bueno, muy bien. Esta línea le dice que importa una librería, o sea, que trae otro programa que hizo otro para tenerlo disponible. Acá le está asignando un número adentro de una variable. Acá está haciendo lo mismo y acá está creando un objeto, invocando
algo que ya venía en esta librería. Muy bien, ese es el tipo de cosas que los programas saben hacer. Lo ven muy limitado, pero que va ganando en complejidad porque va construyendo capa sobre capa de complejidad. Ah, bien, perfecto. El software, como ustedes saben, se escribe en distintos lenguajes. Hay como 700 lenguajes, me han dicho, que se han usado, de los cuales unos 200 estarían razonablemente activos. Muy bien. Esos lenguajes se escribieron con propósitos muy distintos, ¿sí? Algunos buscaban la velocidad, otros buscaban la perfección formal, otros buscaban que tuviera pocos errores, otros buscaban que fomentaran la reutilización del código. Entonces, a medida que con ese objetivo en mente los creadores de los lenguajes los hicieron, bueno, nosotros que somos sus usuarios nos encontramos con ventajas y desventajas. Si algo persigue mucho la perfección formal, si algo persigue mucho el reuso del código, y puede ser que no salga muy rápido. Y si alguien persigue mucho la velocidad, entonces puede ser que sí, que corra muy rápido, pero en la dirección equivocada. Ah, bien, eso tenemos que tenerlo en cuenta si algún día nos preocupa elegir un lenguaje de programación para hacer una tarea. Muy bien. Además, tenemos que ser conscientes de que los lenguajes están agrupados como en familias. Esas familias tienen en común un paradigma de programación. Hoy en día tenemos así muy sobre la mesa dos grandes paradigmas. El paradigma procedural, que trata de conseguir la reutilización del código a partir del uso de funciones, y el orientado a objetos, que trata de producir la reutilización del código a partir de la herencia. Ah, bueno, bien. Les cuento que es mucho más difícil para el que viene del paradigma procedural imaginarse cómo son las cosas en la orientación a objetos. La verdad, se complica un montón la vida. Pero, como todo, poniendo esfuerzo, se llega. Y los programas que se producen en todos los paradigmas tienen como dos instancias de vida. Pueden estar volcados en un código como el que yo les mostré hace un instante, en el cual tienen distintas sentencias que, aunque no entendamos profundamente lo que hace, podemos leerlas y significan algo. Quizás en inglés, pero algo, ¿sí? O podemos tenerlo en binario, y si lo tenemos en binario, ¡paf!, se parece a esto que está acá abajo, donde no podemos leer nada. He conocido pocas personas que eran capaces de mirar esto y saber lo que estaba pasando, ¿sí? ¿Por qué? Porque convertían eso a unos y ceros, y después dentro de los unos y ceros en su cabeza se decodificaban las instrucciones que estaban metidas en esto. Hay un sentido atrás de esta sopa de letras, pero en general, para los seres humanos normales, es ilegible, ¿sí? Muy bien. Entonces, esto es lo que la máquina sabe leer. Y ojo, mucho ojo. ¿Por qué? Porque no todas las computadoras leen el mismo lenguaje de este tipo. Uno, no. Cambia con el microprocesador, cambia con el sistema operativo. Entonces, cada vez que queremos convertir de un lenguaje así, que decimos un lenguaje fuente, a un lenguaje así, que decimos un ejecutable, pasamos por un proceso que se llama compilación. Ese proceso se puede hacer antes de que empiece la ejecución del programa, o se hace línea por línea cuando el programa está ejecutando. En ese caso decimos que es un lenguaje interpretado. ¿Sí? Bien. Y lo que pasa, tanto en la compilación como en la interpretación, es que se convierte la instrucción versión ser humano en la instrucción versión microprocesador. Y ahí se la particulariza para la combinación de sistema operativo y microprocesador que tenemos. De hecho, no es igual cuando es 32 bits o 64 bits en Windows. Y entonces muchas cosas
vienen ejecutables distintos porque o ejecutan uno o ejecutan el otro. Ah, muy bien, muy bien. Perfecto. Además, para poder hacer algo con todo esto, necesitamos datos. Los datos vienen de muchos lugares. ¿Sí? Hay fuentes públicas, hay sensores tomando datos. Las máquinas modernas suelen tener un montón de sensores y entonces nos producen una catarata de datos. Cuando interactuamos con la Internet o interactuamos con la red de celulares, producimos también una catarata de datos. Y cuando un operador registra una operación, bueno, también está produciendo datos. Ah, bueno, muy bien. Por muchos motivos, cuando se están produciendo esos datos, no siempre esa producción es limpia. No siempre se registra precisa y exactamente lo que se debería registrar. Eso le pasa en particular a los registros humanos. Normalmente, la gente que registra está apurada, le están pidiendo que haga otra cosa y entiende que la registración, sobre todo la registración de los fallos, es lo menos importante de su día laboral. Muy bien. Además, cuando los que registran son elementos automáticos, no por ser automáticos van a estar bien. Simplemente van a ser consistentes, pero podemos tener desvíos que sean sistemáticos y los podemos tener por un tiempo sí, por un tiempo no, con lo cual también podemos tener suciedad en los datos automáticos. Bueno. Pero si vamos a tratar de usar los datos para tomar decisiones, entonces necesitamos desesperadamente que los datos estén limpios. Esto ya es importante cuando los datos los va a usar un analista humano, pero es muchísimo peor cuando vamos a tratar de usar algún algoritmo para tratar con los datos. ¿Por qué? Porque el diseñador del algoritmo lo pensó con datos limpios. Con datos sucios, como lo que está buscando son patrones, puede engancharse buscando un patrón de mugre y llegar a un resultado de porquería. Lo que solemos decir así es que si en un algoritmo entramos basura, sale basura. Estamos embromados. Bueno. Después lo otro que nos puede pasar es que los datos vengan incompletos. Y esas incompletitudes pueden ser muy malas. Por ejemplo, supongamos que hay que registrar el peso corporal, ¿sí?, de la gente. Y entonces una empresa quiere saber cómo va en promedio de peso de sus empleados, no sé, para comprar las sillas. Entonces agarra ahí, como el peso es un dato personal, algunos lo registran y otros no. Pero se imaginan, es una asociación ilícita, que el registrarlo o no registrarlo es independiente del peso de la persona. Sin embargo, los que van a tener más resistencia a registrar su peso probablemente sean los gorditos. Entonces, me van a faltar de los datos los gorditos y entonces, con eso, el problema que voy a tener es que el promedio me va a dar más bajo del promedio real. Voy a tener un sesgo en mis datos. Muchos sesgos tienen la consecuencia de molestar al algoritmo y llevarlo a fallar lamentablemente. Y es por culpa de los datos. Entonces, hay que mirar cuál es el nivel de completitud que tenemos de los datos. Y el otro tema es la pertinencia de los datos. Hay datos que sirven para tomar determinadas decisiones más que otros. Si yo trato de entrenar un algoritmo con un paquete de datos que no incluye los datos pertinentes, no importa cuánta ciencia le pongamos al algoritmo y cuántas cuentitas hagamos, no va a andar, porque faltan los datos pertinentes. Ah, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tener en cuenta. ¿Qué es un modelo? ¿Sí? Un modelo es agarrar un paquete de datos, agarrar un algoritmo y con ese algoritmo armar una máquina de predecir un resultado. Entonces, un modelo es una herramienta que me sirve para predecir resultados.
Vamos a mirar un ejemplo muy simple para que ustedes tomen máximo control del concepto de modelo y en particular de un modelo predictivo. Muy bien, vamos a pensar en el caso del autorizador de operaciones de tarjeta de crédito. ¿Qué es esto? Bueno, alguien quiere hacer una operación con una tarjeta de crédito, le llega el aviso a la central de la tarjeta de crédito de que alguien pide que paguen por él y la tarjeta de crédito tiene que decidir si autoriza o no autoriza. Para eso, mete la información de ese caso, en particular, dentro de un modelo que ya ha sido entrenado con decenas, centenas de miles de operaciones en las cuales ya sabemos, porque están en el pasado, si fueron o no fueron fraudulentas. Muy bien. Si consigo a una operación que termina siendo fraudulenta, detectarla como un fraude, entonces no lo autorizo y vengo bien. Si el algoritmo se confunde y autoriza una operación que termina siendo un fraude, estamos mal. En el primer caso, un fraude no autorizado es un verdadero positivo, es lo que estábamos buscando. Estamos en este cuadrante de acá. En cambio, cuando autorizamos un fraude, probablemente pierda plata la tarjeta de crédito y estamos en un falso positivo. ¿Sí? Muy bien. Cuando no autorizamos, acá otro tipo de error. Estos dos tipos de error son distintos, muy importante. Y acá tenemos al verdadero negativo, que es cuando una operación normal la autorizamos. Ah, bueno, muy bien. ¿Cómo valorizamos los modelos? Muy fácil. La valorización de un modelo se hace así. Le preguntamos a la gente del negocio cuando detectamos un fraude y rechazamos la operación, ¿qué impacto económico tiene sobre nosotros? Ese es el valor del verdadero positivo. Y esta es la cantidad de verdaderos positivos que este modelo consigue. Lo mismo con los verdaderos negativos, los verdaderos positivos, los falsos positivos y los verdaderos negativos. Todo esto lo sumo y me da el valor que tiene el modelo. ¿Y esto contra qué lo comparamos? Bueno, es muy fácil. Por un lado lo comparamos contra el valor sin modelo, lo que sería el valor si autorizáramos todas las operaciones. Si autorizamos todas las operaciones, entonces las que no son fraude van con BTP y las que son fraude van con BFP. Y por contraposición tenemos el modelo perfecto. El modelo perfecto no se equivoca nunca, es todo true. Entonces, tenemos al BTP por todas las que son operaciones buenas y al BTN por todas las que son operaciones malas. Muy bien. Este dice mi modelo predictivo dónde estoy. Este de acá abajo lo que me dice es lo más alto que puede llegar. Y esto que tengo acá es como el piso contra el cual se compara mi modelo. Si está por abajo del piso, que podría estarlo, entonces es un modelo de porquería. ¿Sí? Pero no es demasiado bueno si no se acerca a este techo. Ah, muy bien. Ahora bien, mucho cuidado. No nos tenemos que confundir. Un algoritmo en sí mismo no decide nada. Solo puede calcular un modelo. Y además depende de los datos. Depende que los datos estén limpios, depende en que los datos estén completos y depende de que los datos sean pertinentes. Ah, bueno. El modelo por sí mismo no decide nada. El modelo solo hace predicciones. El modelo dice, ¿va a ser fraude? No va a ser fraude. El que hace algo después con eso es el sistema que tiene implementado, por ejemplo, la empresa de tarjetas de crédito. Entonces, ese sistema involucra personas, que pueden ser el cliente, el comerciante, el que está sentado en la central de la tarjeta de créditos, ¿sí? Incluye algoritmos, modelos y procedimientos, que es lo que va a hacerse cuando dé un resultado u otro, ¿sí? Veamos dos ejemplos entonces de distintos sistemas implementados.
Siempre siguiendo con este ejemplo, el sistema de detección de fraudes de tarjeta de crédito. Entonces, en la implementación 1, supongamos que por una vez el modelo predice fraude. Le suena la alarma a la policía que va y arresta al portador de la tarjeta para que se explique ante un juez. Y mientras el juez no tenga tiempo para recibirlo, lo tienen guardado ahí. Bien. Y tenemos la implementación 2. En la implementación 2, el modelo también predice fraude. Y ven que lo que hace el modelo es lo mismo. Pero la central de autorizaciones lo que hace es llamar al comercio y decirle, mire, queremos hacer una verificación con ese cliente. Y entonces le dice al cliente que le dé algún dato que ellos le piden y con eso la operación puede seguir adelante. Creo que es claro para todos que el resultado social de ambos sistemas es distinto, aunque el algoritmo y el modelo podrían ser el mismo. Eso nos tiene que poner clarito en la cabeza que la pernicie, la maldad, lo que tenemos que tener bajo control es la implementación. No le podemos echar la culpa de lo que no controla ni al algoritmo ni al modelo. Muy bien. Conclusiones. Primero, los algoritmos y también los modelos son todos herramientas, como pinzas, martillos, destornilladores, que pueden servir para hacer cosas útiles o también pueden servir para matar a alguien. Pero eso no los hace ni buenos ni malos. Son herramientas. Bien. Lo que sí pueden ser mucho mejores o mucho peores son las implementaciones concretas de los modelos y los algoritmos. Ahí sí se pueden usar muy mal, como clavar un destornillador en el ojo. ¿Vieron? No es una buena idea. Y sin embargo, la mecánica del destornillador es perfectamente compatible con esa función. Muy bien. Tengamos cuidado entonces y prestemos muchísimo cuidado desde muchos focos a cómo se implementan nuestros algoritmos y modelos. Sobre todo porque algunos algoritmos son lo que se llaman opacos. Esto es, queda oculto, e inevitablemente oculto, porque la matemática no lo transparenta, cómo se toman las decisiones dentro de un algoritmo para llegar a un determinado resultado. Ejemplo típico de esto es la red neuronal. Puede estar cometiendo errores groseros por falta de datos pertinentes. Y entonces, después se agudizan los problemas de las malas implementaciones. Por otro lado, tenemos que tener mucho cuidado de pensar que los seres humanos siempre juzgan mejor que los algoritmos y que entonces sería mejor que tomaran el juicio de los seres humanos. Para algunas cosas sí, para otras cosas no, y eso va avanzando. Me ha tocado a lo largo de la vida encontrarme muchas veces que los humanos pertinentes y formados para tomar una decisión eran inferiores a un algoritmo. Me acuerdo, pasó con un sistema de triage hospitalario, el darme cuenta que ejecutaban mejor los que no eran médicos que los que lo eran. Y esto me lo contaron los que crearon el sistema de triage que ahora utiliza en los hospitales de la Unión Europea, que es la gente de Andorra. Yo no lo podía creer. Pero claro, era porque esos algoritmos generan modelos que incorporan a través de los datos la experiencia de millones de médicos. Entonces, no es que se genere una experiencia inhumana, es la destilación consistenciada de la experiencia de múltiples humanos. Bueno, pero siempre las implementaciones tienen que ser particularmente cuidadosas para proteger a la comunidad en los casos en los que el algoritmo da una respuesta que puede ser complicada, el modelo da una respuesta que puede ser complicada
para una persona. Entonces, ahí hay que buscar, bueno, en esas circunstancias, qué salvaguardas le ponemos para proteger a la gente. Pero eso es implementación. Muchas gracias y hasta pronto, que la pasen muy, pero muy bien.